El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te Hoy informás. es 17 de octubre, vamos a ver desde el punto de vista histórico lo que significa a través de un historiador como es Gastón Vibor. ¿Qué tal, Vibor? Gusto en escucharlo nuevamente. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, hablamos del 17 de octubre. Vamos a hablar del 17 de octubre, sí. Para la militancia peronista, el Día de la Lealtad, ¿no? Así es. En un momento donde las lealtades están complicadas, pero bueno, Son es un tema, pocas, seguramente estarás vos con Analía. Son inexistentes prácticamente. Pero bueno, lo escuchamos. Sí. Dale. Déjame primero poner un asterisco con respecto a la columna del jueves pasado, porque hablé mucho del cambio de nombre del Día de la Raza por el Día de la Diversidad, como que sonaba más políticamente correcto. 2 días después de la columna, el presidente Milei sacó un decreto donde vuelve a llamar Día de la Raza al 12 de octubre. Hay toda una cuestión que, bueno, amerita una otra columna en otro momento, de cómo a veces desde la política se utiliza la historia para armar un relato o un contrarrelato histórico, ¿no? Porque el caso de Cristina había sacado, por ejemplo, el monumento de Cristóbal Colón, que estaba detrás de la Casa de Gobierno, que había sido obsequiado por la comunidad italiana, ¿no? Así fue. Lo cambió por el monumento de Juana Zurduy, y ahora, justamente con la conmemoración del Día de la Raza, ahora, por decreto, pues se reivindica la figura de Colón de nuevo, ¿no? O sea, como que los cambios políticos, de alguna manera, utilizan la historia para armar sus relatos. Ninguna duda. Bueno, voy al 17 de octubre, Claudio, si te parece. Vamos. Bueno, vamos a situarnos primero en junio del año 43, famoso golpe de Estado del 4 de junio del 43, el peronismo no habla de golpe de Estado, habla de la revolución del 43 contra el presidente Castillo, en ese momento un presidente conservador, ¿no es cierto?, que venía digamos, de una serie de gobiernos que habían vuelto a utilizar a partir de los años 30, ¿no?, del año 30, a partir del golpe del 30, el fraude electoral para perpetuarse en el poder, ¿no? Un gobierno de tinte conservador en lo político que vuelve de alguna manera a utilizar el fraude electoral y desde el punto de vista de política exterior, de un acercamiento a aliados históricos como Gran Bretaña, etcétera. En ese marco, en ese contexto, bueno, Castillo había sido el reemplazante de Roberto Ortiz, ¿no?, que había dejado la presidencia por razones de salud. Castillo iba a haber elecciones en el año 44, Castillo proponía a Patrón Costas, a Robustiano Patrón Costas, un terrateniente salteño, para que sea el candidato del conservadorismo, y bueno, él había planteado, estamos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Patrón Costas había planteado como candidato que si ganaba las elecciones le iba a declarar la guerra al eje, ¿no? Le iba a declarar la guerra a Alemania. En ese momento se sostenía la neutralidad, ¿no? Pero había esta intención. En ese contexto surge un grupo de militares de ideas nacionalistas, en algún punto profascistas, que obviamente se oponían a esa posibilidad, ¿no?, de alinearse con los aliados. Y utilizando también como argumento la política fraudulenta, ¿no?, que se venía desarrollando, llevan adelante un golpe de Estado. Eso ocurre el 4 de junio del 43, dentro de los cuales había unos generales como Ramírez, Farrell, y aparece la figura de Perón, ¿no?, que en ese momento era coronel. Cuando me refiero a que su pensamiento era un pensamiento clericalista, nacionalista, profascista, bueno, uno de los argumentos es que Perón estuvo como agregado militar unos años atrás en Italia, había visto de cerca el régimen fascista y de alguna manera había profesado una admiración por ese régimen, lo mismo los militares que lo acompañaban dentro del GOU. Dentro de ese gobierno, sí, dentro de ese gobierno que asume en el 43, bueno, la figura de Perón va a ir creciendo rápidamente, ¿no? Durante el gobierno de Ramírez, que es quien asume primero como presidente,
Perón va a ocupar un cargo que en principio no parecía demasiado significativo, que era la Secretaría de Trabajo, pero después va a tomar una inusitada importancia como consecuencia de las medidas, ¿no es cierto?, que se toman desde la Secretaría de Trabajo, de medidas laborales. Había una demanda insatisfecha, ¿no es cierto?, de los trabajadores, que muchos de ellos habían migrado del interior del país hacia las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, para trabajar en las fábricas, ¿no?, porque había comenzado en los años 30 el proceso de industrialización que requería mano de obra, y si bien había alguna legislación laboral vigente, había demandas insatisfechas. Y Perón, obviamente, ve esta necesidad, y a partir de decretos, leyes, ¿no es cierto?, desde la Secretaría de Trabajo, va implementando medidas significativas como el pago de medio aguinaldo, el pago de una indemnización por despido, bueno, una serie de medidas de carácter laboral que después obviamente fueron reglamentadas, y que muchas de ellas en realidad no fueron invento de Perón, sino que los propios socialistas lo habían planteado unos años antes, y que Perón tiene la habilidad de alguna manera de sacarlo del cajón, ¿no es cierto?, y ponerlo en práctica. Ya a partir del año 44, después de la renuncia de Ramírez, asume Farrell, y ahí aumenta el poder Perón, porque al cargo de secretario de Trabajo se le va a sumar la vicepresidencia de la Nación y el Ministerio de Guerra, ¿no? O sea que era la figura, si bien no era presidente, era la figura fuerte, ¿no?, del gobierno que había asumido en junio del 43. Y ya, bueno, por supuesto que la popularidad entre los sectores trabajadores de Perón aumenta, ¿no?, a partir de las medidas que toma de la Secretaría de Trabajo, que ahí, bueno, obviamente eso queda abierto a la interpretación que cada uno puede hacer de la historia, ¿no? Si lo que hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo tenía que ver con su sensibilidad, ¿no es cierto?, frente a las necesidades de la clase trabajadora, o si, bueno, fue una estrategia política para posicionarse de alguna manera en función de algún interés político particular. Ya en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Argentina, unos meses antes, para evitar quedar afuera de las Naciones Unidas, declara la guerra al eje, y en ese marco, bueno, acá va a haber muchas presiones, sobre todo hay un embajador norteamericano en la Argentina, Braden, ¿no?, que presiona mucho en contra de este gobierno, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra. Habían ganado los aliados, habían ganado los países democráticos, el nazifascismo había perdido, y Estados Unidos, y a través de su embajador Braden, planteaba de que, bueno, que era un anacronismo que si el nazifascismo había sido derrotado en el mundo, en países como la Argentina, por ejemplo, hubiera un régimen de características similares. Es así entonces que de alguna manera en torno de Braden se unifica toda la oposición al gobierno militar, que contaba obviamente con fuerte apoyo corporativo, ¿no? O sea, no era un partido, no podemos hablar de un partido militar, pero bueno, la Iglesia Católica, los militares, algunos, los sindicatos, ¿no es cierto?, que se habían alineado con el gobierno, y del otro lado estaban los partidos políticos tradicionales, desde el radicalismo hasta el Partido Comunista, inclusive. Entonces, en septiembre del año 45, ya nos estamos acercando a la fecha de octubre, hay una marcha de toda la oposición, alineada de alguna manera detrás del planteo que hace Braden, ¿no?, planteando, bueno, que el régimen militar es un gobierno fascista y que hay que sacarlo, es que se llamó Marcha por la Constitución y la Libertad, ¿no es cierto?, donde se reclama justamente el final del gobierno militar, que se le entregue el poder a la Corte Suprema y que se convoque a elecciones. Esto no va a ocurrir, pero para descomprimir la situación, por lo menos esa es la intención de Farrell, se quiere sacar de encima a Perón utilizando una excusa menor. No solamente lo desplaza de los cargos, ¿no?, de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, sino que además, bueno, decide enviarlo preso a Martín García. En ese contexto, los sindicatos se alarman frente a la situación, creen que sin Perón en el gobierno las conquistas sociales se perderían, ¿no? Y eso es algo que marco yo siempre, una de las cuestiones
criticables, ¿no? Es el hecho de que Perón de alguna manera hace creer a la población de que los derechos sociales o laborales que se consiguen no son porque el trabajador se los merecía, ¿no? Sino porque en realidad él se los había dado. Y esto genera justamente este clima de alarma donde, bueno, si no está Perón, le temora un retroceso en las conquistas sociales. Los sindicatos piden o declaran un paro para el día 18 de octubre, pero el día 17, digamos, espontáneamente, obviamente ayudado y fogoneado por algunos sectores, pero en general espontáneamente, los trabajadores de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires se deciden adelantarse al paro del 18 y van a Plaza de Mayo a pedir la libertad de Perón, que en ese momento había sido traído de Martín García a Buenos Aires, al hospital militar, por un problema de salud, o sea que estaba en Buenos Aires en ese momento. Bueno, hay muchos testimonios sobre lo que fue ese episodio, pero una multitud de gente que no era habitual que se viera en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Era toda gente del interior que había venido a vivir en los suburbios, la gente históricamente que vivía en Buenos Aires descubre una nueva realidad, ¿no es cierto?, en los alrededores. No hubo hechos de violencia, sí hubo un reclamo muy fuerte por la libertad de Perón, a lo que, bueno, Farrell se preocupa por la cantidad de gente que había en la calle, una movilización importante, ¿no?, en la Plaza de Mayo, y decide finalmente entonces convocar a Perón. Perón viene del hospital militar, va a la Casa de Gobierno, y bueno, los testimonios cuentan de que Farrell lo que quería, le dice, Perón le pide elecciones, ya ahí se estaba pensando él como candidato, y Farrell le dice, sí, bueno, lo que usted quiera, Perón, pero sáqueme la gente de la calle, ¿no? Entonces, ahí es donde Perón cuenta que él decide, bueno, antes de decir unas palabras, que tenía que pensarlas, que cante la gente el himno, y bueno, después de hacerlos cantar el himno, el famoso discurso, ¿no?, que comienza con trabajadores y les habla pidiéndoles que, bueno, que vayan a sus casas y que dejaba abierta la posibilidad para que él se convierta de alguna manera en su líder, ¿no es cierto?, y posicionándose como un futuro candidato a presidente. Cosa que efectivamente va a ocurrir después ya en el año 46, en las elecciones de febrero del 46, cuando Perón va a ser candidato por el Partido Laborista, bueno, y ahí sigue, ¿no?, la larga historia de un peronismo que sigue vigente hasta hoy, con sus problemas, con sus dificultades, ¿no?, pero que es algo muy estudiado y difícil de entender a veces, inclusive, sobre todo cuando se intenta estudiar el peronismo desde el exterior, ¿no? Un fenómeno que ha persistido en el tiempo y con distintos ropajes ideológicos, ¿cierto? Pero bueno, 17 de octubre del 45 fue la fecha fundacional del peronismo, cuando la gente erige a Perón en su líder, ¿no?, el día de la lealtad de la gente hacia su líder, que estaba detenido y que ellos consideraban que con eso se perdían las conquistas sociales. A eso se debe entonces esta fecha que hoy conmemora la militancia peronista. Todo esto lleva la firma del profesor Gastón Vibord. Vibord, impecable como siempre. Le enviamos un saludo, un abrazo. Gracias, Claudio, un abrazo. Bueno. Yo quiero completar lo que nos contaba Vibord. Yo siempre trato de leer. Yo creo que el que mejor ilustró lo que es el 17 de octubre, la mejor descripción, la hizo don Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz lo describe, que claro, después se hizo peronista, justamente cuando él ve todo este movimiento, un intelectual que hemos tenido en la Argentina, un intelectual de la gran flauta, y describió: un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora.
hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campos de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Mira, El primero de la mañana. 100% periodismo.